Hola queridos amigos, nos acercamos más a un nuevo aniversario del descubrimiento de América, fecha importantísima para que podamos hacer reflexión de algunos hechos muy importantes que tienen que ver con nuestra identidad, con lo que somos. En todo este transcurso de más de 5 siglos, todavía no hay una respuesta satisfactoria, aceptada, firme a la pregunta de qué es América hispana, qué es la América Latina, qué somos. Hay una vacilación sobre nuestra identidad que se podría reflejar, incluso se refleja en el mismo hecho de que no tenemos un nombre. Se dice América hispana, América española, Hispanoamérica, América Latina, Indoamérica, mil nombres para designar una misma cosa, lo cual significa que no hay una seguridad sobre la cosa que se nombra. Desde luego América es todo el continente, pero por un azar de la historia, los Estados Unidos, que tenían cada una de sus provincias nombre propio, cuando se crearon, adoptaron como nombre el nombre de Estados Unidos de América. Y eso ha traído la confusión de que para muchas partes del mundo, americanos son los ciudadanos de Estados Unidos, y no es así. Y el resto es aquella cosa vaga que se llama Indoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, todos nombres insatisfactorios que no corresponde exactamente con la cosa que se quiere designar. Esa reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos, me ha atormentado a mí siempre. He dedicado muchos años de estudios de mi vida y se lo sigo dedicando porque considero que ahí está uno de los nudos fundamentales para que nosotros podamos entender no solamente lo que somos, sino el papel que nos corresponde desempeñar. Mientras un hombre tiene una vacilación sobre su identidad, tiene muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para realizarse, porque habría que realizarse cómo, rezar qué, si él comienza por no saber qué es él. Este proceso de búsqueda y reflexión, pues que yo he hecho en estos últimos años, ha sido pues una tentativa que de hecho lo voy a publicar en un libro. En ese libro yo me pregunto qué es el nuevo mundo, qué es Hispanoamérica, qué somos. Habría que empezar por decir cosas que parecen raras, es decir, América es una invención intelectual de Europa. Esto parece una afirmación absurda. ¿Cómo va a ser una invención intelectual? Sí, fue una invención intelectual porque los primeros que trataron de expresar, de concebir, de visualizar ese fenómeno humano nuevo fueron los europeos. Primero los españoles, luego el resto de los europeos, ante el gran hecho del hallazgo que había hecho Cristóbal Colón, de lo que vino a ser un nuevo continente. Esa visión no era fácil. A los hombres nos cuesta mucho trabajo ver la realidad. Generalmente llevamos dentro de nosotros una visión conceptual de las cosas y la proyectamos hacia afuera. Más que ver, proyectamos visiones. Más que percibir cosas que están afuera, somos como una linterna mágica que están exteriorizando visiones que tenemos dentro. Y esto se ve en el proceso del descubrimiento de América. Los primeros hombres que llegaron a partir de ellos, Cristóbal Colón, pensaron en encontrar aquí lo que no estaba aquí, lo que traían en la cabeza. El hecho más flagrante y visible es de llamar indios a los habitantes de ese continente. No eran indios. Y indios son los habitantes de la India. Pero el primer equívoco fue pensar que esto era Asia. Y Colón efectivamente pensó que había llegado a la costa de Asia y que estos seres que estaban allí eran indios, es decir, pertenecían a la India, eran asiáticos, según su parecer. Colón no había sabido que había tocado un nuevo continente. Esto revela muy bien lo difícil que ha sido ese proceso de ajuste. Llamaron indios a los habitantes que no eran indios y se quedaron llamando indios. Desde luego Colón pensó, y esto tiene consecuencias inmensas, cuando él vio a aquellos indios de las Antillas que vivían una vida primitiva, de cazadores, pescadores, de agricultores elementales, casi desnudos, en una vivienda muy frugal y sencilla, que había encontrado a unos seres que vivían como en el paraíso terrenal. Es decir, que había encontrado el paraíso terrenal. Esto no es una visión tan gratuita.
si había encontrado el paraíso terrenal, y él lo describe en su primera carta a los reyes, era porque él pensaba que aquellos hombres vivían en la felicidad, en la paz, en la abundancia, sin pobreza, sin guerra, sin odio, sin ninguno de los males que afectaban a la sociedad europea. Esa imagen que Colón va a proyectar va a tener repercusión fundamentales, tremenda, va a afectar a toda una filosofía política. Una filosofía política que la hemos visto en todo el proceso de las revoluciones y que tiene su origen en la visión que tuvieron los primeros descubridores de este continente, que pensaban que era la India. Y los primeros que empezaron a filosofar sobre esto empezaron en la utopía. Era ese lugar del bienestar donde los hombres estaban completamente felices. Esa es una visión falsa. No solamente no había paraíso terrenal, sino que los hombres, como todo el resto del planeta, vivían en condiciones distintas por muchas razones. Pero que además ellos van a buscar, por ejemplo, las Amazonas. A nosotros nos haría reír, pero era una búsqueda muy seria. Cuando Orellana desciende por primera vez por el río más grande del mundo, al principio del siglo XVI, él mira o cree mirar o cree entender que hay unas mujeres guerreras en las orillas de ese río. Entonces dice, estas son las Amazonas. ¿Quiénes eran las Amazonas? Las Amazonas es un mito griego, un mito por el cual se pensaba que había un reino de puras mujeres guerreras, gobernadas por una reina llamada Calafia, muy rica y llena de oro y de riquezas inmensas, que luchaban contra los hombres y que eran indómitas. Por lo tanto, el reino del Amazonas tenía una riqueza inmensa. Y Orellana, bajando por ese inmenso río, piensa que ha tocado con el borde del reino de las Amazonas y llama a ese río Río de las Amazonas. No podía haber una idea más visionaria, una imagen irrealista. Pero es que Cortés, cuando va a la conquista de México, Cortés también va buscando el reino de las Amazonas, porque él piensa que existe el reino de las Amazonas y que eso es una riqueza inmensa. Como él ha encontrado de riqueza de Montezuma, él siempre pensaba que había algo más allá, mejor. De modo que si las riquezas de Montezuma eran gigantescas, debía haber más allá algo mucho más rico, y ese mucho más allá era el reino de las Amazonas. De manera que la primera expedición de Cortés, cuando va a México y desembocan en la costa pacífica, y mira al frente lo que ellos creían que era una isla, que no era una isla, sino lo que ellos se llamaban la Baja California, ellos piensan que ese es la isla de las Amazonas, el reino de las Amazonas, y lo llaman California. ¿Por qué? Porque California, la vieja novela caballeresca española del siglo XVI, era el reino de las Amazonas, el reino de la Calafia. Por eso se llamó California y por eso se llama California, por una visión deformante. Esas visiones no van a detenerse allí, van a estar pensando continuamente sobre la vida hispanoamericana para confundirla sobre todo por una base muy importante, porque lo que caracteriza en realidad a este continente hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano, o como querramos llamar, es un proceso de mestizaje cultural. Hay tres grandes factores culturales, tres fundamentales actores que van a tejer esa vida. Uno de ellos es desde luego el europeo, representado por el español del siglo XVI, viene con una mentalidad señorial, una forma de entender la vida, con unas estructuras, con unas leyes, con un lenguaje, con unas creencias, a imponerlas sobre el indígena. Va a venir luego porque ellos no pueden, el indígena está allí, tiene una mentalidad diferente al europeo, son una etapa muy primitiva, y estos indios pues